Esfuerzo de flexión. Se da generalmente en vigas, pero puede haber en columnas también, porque puede estar junto con solicitación axial a compresión o a tracción, como ya hemos visto. Acá tiene una viga simplemente apoyada, porque tiene un apoyo fijo y uno móvil, con esa distribución de cargas, aproximadamente sin valores, pero esos serían los diagramas de esfuerzo, diagrama de esfuerzo de corte y de momento. En el medio estaría, o en el medio, o mejor dicho, seguramente bajo la carga o directamente donde el corte, donde el diagrama de corte corta al eje baricéntrico de la viga, al eje de referencia, digamos, ahí abajo estaría el momento máximo. ¿Eh? No dibujé el diagrama de fuerzas normales porque no hay fuerzas horizontales. Fíjense que la reacción directamente vale 0. Así que es flexión que no tiene compresión, en este caso. Ni tracción, ¿no? No tiene solicitación axial, no tiene esfuerzo normal, digamos. Fíjense que teniendo calculado el diagrama de corte con el Q máximo y el diagrama de momentos con el M máximo, de la manera que ya vimos el año pasado, así fueran los casos típicos donde les dejé usar las formulitas o los que tengan que calcular con la sumatoria de proyecciones, como ustedes les parezca mejor, y tienen que tener bastante bien visto ese tema, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Primero empezamos calculando con el momento flector, ya sea si tenemos que dimensionar, si tenemos que verificar o si tenemos que calcular el momento máximo que puede soportar una viga. Luego verificaremos el corte. Y después, si es necesario, porque a veces no es necesario, verificaremos que la deformación no sea demasiado exagerada. Bueno, entonces primero, como dijimos, vamos a calcular con el momento flector. La fórmula de flexión es la que se le suele decir la fórmula del espejito, porque M con W son simétricas, ¿no es cierto? Respecto de la línea que divide el divisor con el denominador con el numerador. Entonces la tensión de trabajo es igual al momento máximo sobre W. Esta es una letra nueva, un factor nuevo que vamos a averiguar, que se le llama módulo resistente de la sección. Módulo resistente de la sección es ese W mayúscula, no es omega, este es W. Puede estar en X o en Y. ¿Por qué? Porque depende de JX y de JY. O sea, no es nada complicado. Una vez que ustedes ya calcularon el JX y el JY, lo único que tienen que hacer es dividirlo por la distancia desde la fibra más alejada, se llama, o sea, desde un borde hasta el baricentro. Por ejemplo, si estoy calculando WX, utilizo JX y lo divido por la distancia que hay desde el eje X, G en este caso, hasta la fibra más alejada que haya. La fibra sería o esta, más alejada del baricentro, o esta. Si es un rectángulo, va a ser la misma esta distancia que esta distancia. Así que en un rectángulo da lo mismo. Pero si es una superficie que no tiene el baricentro en el medio, entonces la que se usa es, como decía, la máxima, la mayor. O sea, la distancia que hay de acá hasta acá. Suele pasar eso. No siempre el baricentro está en el medio. El baricentro está donde podemos representar toda el área, pero no quiere decir que esté en la mitad. Como vieron que en el triángulo está en un tercio. Bien, entonces, si ya calculamos JX, y WX va a ser ese JX dividido la distancia del baricentro a el borde más alejado. Y en Y lo mismo. Así que ya teniendo los valores de JX o de JY, se colocarán en la fórmula. El momento máximo, si es dato, nos dejará calcular la tensión de trabajo. Verificaremos que sea menor que la tensión admisible.
Menor o igual a la tensión admisible. Bueno, acá también podemos verificar como en compresión o como en tracción, usando la fórmula así como está, o sea, teniendo de dato el momento, que nos pueden dar de dato o nos pueden dar una viga y tenemos que hallarlo al momento máximo. Teniendo el módulo resistente, que obviamente tenemos que conocer la figura para poder calcular J y después el módulo resistente. Calculamos la tensión y tiene que ser menor que la tensión admisible. Si eso ocurre, verifica. Segundo, ¿qué nos pueden pedir? Calcular el momento máximo que puede resistir una viga. ¿Cuál va a ser el momento máximo? O sea, teóricamente, ya conozco los datos, entonces los W los tengo, y al tener, usando la tensión admisible, puedo calcular cuál es el momento máximo que una viga puede resistir. O sea, si yo quiero calcular momento máximo, ¿qué hago? El W lo paso multiplicando hacia acá. Así que el momento máximo va a ser la tensión admisible por módulo resistente. Y como tercera opción, como siempre, es dimensionar. Dimensionar en cuál de estas variables está relacionada con la sección, con la forma de la barra. Y justamente el módulo resistente, porque justamente el módulo resistente está relacionado con el momento de inercia, todas medidas, fíjense. Otra cosa, siempre el módulo resistente tiene unidad de volumen. No es un volumen, pero tiene unidad de volumen. O sea, para nosotros siempre vamos a usar centímetros cúbicos. Y fíjense, el J siempre, el momento de inercia siempre era centímetros a la cuarta. Si lo dividimos por una medida, que es centímetros, nos va a quedar centímetros cúbicos. Entonces, como tercera opción dijimos dimensionar. Para dimensionar, ¿qué hago? Voy a tener que hallar W. W que está acá, módulo resistente, lo paso para el otro lado acá arriba multiplicando, y la tensión admisible, que la conozco, porque sé que me lo van a dar de dato, me van a decir si es un acero, nosotros acero, pero puede ser lo que sea, o hay distintos tipos de acero, así que puede tener distintas tensiones. Nosotros vamos a trabajar con la tensión admisible 1400 kilos sobre centímetro cuadrado, como siempre. Bueno, la tensión entonces pasa dividiendo. Entonces, módulo resistente, ¿a qué va a ser igual? Al momento máximo, que lo tendremos que calcular, o nos darán de dato, de esta manera, dividido la tensión admisible. Una vez que hallamos el módulo resistente, o usando la formulita de momento de inercia, calculamos las medidas, o buscamos en tabla, porque en las tablas, los perfiles normales, no hace falta calcular nada, ya nos dice. Van a ver que hay una columna donde ya está el WX y el WY. Así que buscaremos un perfil como que nosotros querramos usar, de la forma que querramos, IPN, UPN, el que querramos usar, y buscaremos un perfil que tenga un módulo resistente igual o mayor del que necesitamos. Y ahí se dimensiona. No es muy complicado. En el próximo video vamos a ver el tema del corte.